¿Por qué razón, siendo empleado, jamás podrás salir de la vía lenta y jamás podrás alcanzar una riqueza sólida? Existe una parte exclusiva en el libro de La vía rápida del millonario donde el autor hace énfasis en algunas cosas que son trascendentales que podamos entender para que nos demos cuenta de cuál es la razón por la cual nunca vamos a conseguir los objetivos financieros si dejamos todo en la vía lenta. Y es que se basa en dos factores fundamentales. Es que el incremento de tu salario es limitado e incontrolable. ¿A qué nos referimos con esto? ¿A qué es limitado? ¿Por qué? Porque nunca vas a poder ganar todo lo que tú quieras. Siempre vas a tener un techo, siempre vas a tener un límite. Y es incontrolable. ¿Por qué razón? Porque tú no lo puedes controlar, porque depende de las políticas de la empresa, depende de cuánto tu jefe te quiere ayudar. Entonces es limitado e incontrolable. Tú no lo puedes controlar. Basados en eso, nos damos cuenta que es una muy mala idea el seguir esta política de ahorra, vive de forma austera toda tu vida, invierte en un fondo para que al final puedas tener una jubilación digna y decente. Probablemente esa jubilación nunca llegue, porque ya lo habíamos hablado, nadie tiene la vida comprada. Ahora, el incremento de la riqueza es sumamente importante esta parte de acá. El incremento de la riqueza se basa en dos cosas. Por un lado, en que tú tengas el control de tus ingresos, ¿sí? Control de tus ingresos. Y por otro lado, que también puedas manejar, controlar el incremento de esa riqueza. Ahora, cuando tú eres empleado, tú no tienes el control de tus ingresos. El control de tus ingresos lo tiene otra persona u otra empresa. Entonces, control de tus ingresos como empleado no existe. E incremento de tus ingresos pues está en función de un fondo o de un fondo de jubilación donde tú estés invirtiendo tu dinero. Tampoco tienes control sobre el incremento de los ingresos. Vamos a analizar cada una de estas dos partes. ¿Qué es lo que pasa con la parte del control del ingreso? Cuando tú eres empleado, este control del ingreso está en función de tu valor intrínseco. Tu valor intrínseco es cuánto vales tú para tu empresa, cuánto te pagan por cada hora trabajada. Entonces, si tú trabajas, por ejemplo, 8 horas al día y tu valor por hora es $10, vas a ganar $80 al día, ni más ni menos. Ese es tu valor intrínseco. ¿Cuánto cuesta tu hora de trabajo? Valor intrínseco por número de horas trabajadas es lo que te da como resultado tu salario. Pero, ¿cuál es el detalle? ¿Te das cuenta? Está en función de tus horas trabajadas. Quizá tu valor intrínseco lo podrías mejorar, pero tus horas trabajadas no. Siempre vas a tener un límite, porque nadie puede trabajar 80 horas al día, nadie puede trabajar 200 horas al día o nadie puede trabajar 300 años. El tiempo siempre va a ser limitado y mientras tú estés basando tu ingreso simplemente en tu valor intrínseco, valor por hora, por horas trabajadas, nunca vas a tener el control de eso porque tu tiempo es limitado. Entonces, primero debemos tener en cuenta esto que es sumamente importante, ¿de acuerdo? Ahora, en la segunda parte, el incremento, ¿sí? Por un lado tenemos el control de ingresos y por otro lado el incremento. ¿Qué es lo que pasa con el incremento? Cuando tú inviertes tu dinero en un fondo, tú no tienes control sobre el incremento de esos ingresos. Cuando me refiero a un fondo, me refiero a la jubilación, ya sea una jubilación pública, ya sea una jubilación privada, lo que tú quieras, pero tú no tienes control sobre el monto de esos ingresos. ¿Qué es lo que te dicen estas personas? Te dicen que, pues mira, simplemente tienes que invertir el 10% de tu salario todos los meses y que después dejes que el ingreso, que el interés compuesto, perdón, haga la magia. Y que en 40 años, si tienes $10,000 invertidos hoy, en 40 años se van a convertir en $1,000,000. Pero hay algo importante que no te están diciendo. Sí es cierto que el interés compuesto funciona muy bien y trabaja muy bien, pero hay dos factores fundamentales que debes tener en cuenta. Primero, depende de la cantidad de tiempo que dejes de ese dinero invertido en interés compuesto, tiempo que no tienes porque nadie tiene vida eterna. Y segundo, depende de cuánto estés invirtiendo en ese fondo. Es decir, no es lo mismo empezar con $100,000 que empezar con $100. Son dos cosas completamente diferentes y te vas a tardar mucho más tiempo mientras menos dinero ingreses en ese fondo si estás poniendo tus esperanzas en el interés compuesto. Según el autor, lo que te dicen las personas que te recomiendan que dejes tu dinero en el interés compuesto, lo que no te están diciendo es que, primero, después de 40 años, probablemente ya ni siquiera estés vivo.
Sí, si tienes ahora mismo 40 años y la esperanza de vida es 75 años, 40 más 40, 80, probablemente ni siquiera estés vivo. O si tienes 30 años, estarás cerca del ocaso de tu vida. Eso hablando en promedio. Entonces, primero, no te dicen que quizá ni siquiera llegues a esa edad. Punto número uno. Punto número dos. No te dicen que tu dinero después de 40 años va a valer la décima parte de lo que vale hoy. Es decir, si después de 40 años tú vas a tener ahorrado, me invento, $1,500,000, ese $1,500,000 no va a tener la misma capacidad adquisitiva que tiene hoy. En 40 años ese $1,500,000 va a tener la capacidad adquisitiva que hoy tienen $150,000. Otra cosa que no te dicen estas personas que te incitan a que pues ahorres en un fondo y que pongas todas tus esperanzas en el interés compuesto, es que ese no es el método que ellos están utilizando para hacerse ricos. ¿Qué es lo que hacen? Ellos te dicen, te enseñan, sí, mira, es que tienes que hacer esto y el interés compuesto y te va a servir de esta manera y vas a conseguir esto otro de acá, pero ellos no te dicen que el método que ellos están utilizando no es ese, sino el de la vía rápida, que lo vamos a ver a continuación. Entonces debes tomar en cuenta estos factores que son sumamente importantes, ¿de acuerdo? Lo que te dice el interés compuesto es que básicamente depende de la suma invertida por el tiempo que tú dejes de ese dinero, tomando en cuenta y rogando que el incremento o que ese dinero rinda al menos al 10% anual. ¿Te das cuenta? Otro factor que no es controlable. No tienes el control sobre el porcentaje al cual va a rendir ese dinero. Tú estás simplemente diciendo, voy a ahorrar este dinero todos los meses, voy a rogar que viva 80 años y voy a pedir que cada año por lo menos se incremente en un 10%, que este dinero por lo menos me rinda un 10%. Pero, ¿cuál es el problema de esta parte acá? Tú no tienes control del tiempo. Punto número uno, no tienes control de tus ingresos porque no dependen de ti, sino de tu empleador. Y siguiente punto, no tienes control de la tasa de interés. ¿De acuerdo? Entonces te das cuenta que tú no tienes control de nada, por lo cual es ilógico y es absurdo poner todas tus esperanzas en la vía lenta, porque no tienes control de ninguno de estos factores y simplemente tienes que esperanzarte en que todo, absolutamente todo, salga bien, ¿de acuerdo? Por eso dice acá algo sumamente importante: cualquier cosa que te robe el tiempo y que no te permita hacer que lo liberes es un pasivo. Cualquier cosa que tú hagas en tu vida, cualquier cosa que te robe tiempo, que tengas que invertirle mucho tiempo y que al final del día o después de X cantidad de días o de meses o lo que fuere, no te va a permitir que liberes tiempo, entonces al final del día resulta ser un pasivo. Cuida mucho en llenar tu vida de pasivos. Por esa razón es que el autor considera que el empleo es la peor idea y que es un pasivo. ¿Por qué razón? Porque te roba tiempo y nunca te va a permitir que lo liberes. Es decir, nunca vas a poder decir, trabajé X cantidad, entonces ahora sí me van a pagar. A menos que llegues a la jubilación, que como lo habíamos visto ya, es una muy mala idea. Recuerda, siempre va a estar en función de dos factores: tus ingresos y el incremento. Y en un empleo, tus ingresos no son controlables, dependen de tu empleador. Y en la vía lenta, el incremento está en función de un fondo de jubilación. Y este fondo de jubilación depende del tiempo, depende de la tasa del interés que te pague en tu banco, de cuánto van a rendir tus inversiones y pues depende además del tiempo en el cual dejes ese dinero allí invertido, lo cual pues no lo puedes controlar. Recuerda ahora, hace unos años atrás, en el 2008, hubo un crack bursátil. ¿Qué pasó? Las empresas perdieron aproximadamente el 50% de su valor de cotización en el mercado. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo no es controlable? Y te das cuenta de cómo mucha gente en ese dinero, en ese momento que entró en pánico, dijo, no, es que se cayó 50%, esto se va a caer más, y empezó a vender sus acciones. ¿Tú te imaginas cuánto dinero perdió toda esa gente? ¿Te das cuenta por qué al final del día no es un buen negocio? Con eso no te digo que las inversiones no sean un buen negocio. Hay mucha gente que ha hecho muy buen dinero con inversiones, pero lo hacen de forma inteligente, no simplemente poniendo todas sus esperanzas en eso. Diversifican su portafolio, que es sumamente importante. Invierten aquí, acá y más acá. Y controlan sus ingresos porque están en la vía rápida, no en la vía lenta. Recuerda los dos factores importantes: controlar tus ingresos y controlar el incremento de los mismos. Si tú no tienes control de estos dos factores, difícilmente vas a poder llegar a la vía rápida y difícilmente vas a poder llegar a la riqueza a temprana edad.
En los próximos videos vamos a empezar ya a analizar la vía rápida, cuáles son las diferentes opciones que tienes, cómo puedes tú entrar a la vía rápida para alcanzar los resultados que estás buscando. Ahora ya te diste cuenta ya de por qué la vía lenta es una muy mala idea y al final nunca vas a poder alcanzar tus objetivos financieros si es que tú pones todas tus esperanzas en la vía lenta. Nos vemos en un próximo video.